Vamos a continuar con el capítulo 4 de este curso de modelado de estructuras en robot, ya para pasar efectivamente al modelado propiamente dicho de elementos tipo línea. Antes de modelar estos elementos vamos a trabajar con la cuadrícula, vamos a aprender a utilizarla para para que nos sirva de buena referencia en un modelo. Posteriormente, otras líneas de referencia que vamos a crear son las líneas de construcción que nos definen los ejes del proyecto, que pueden ser en X, Y, Z, cilíndricas, arbitrarias. También vamos a aprender a crear las plantas, que en sí también definen los ejes en Z, pero además de esto definen algunas características especiales para cada planta según se asignen los elementos a cada una de ellas. Esta propiedad es importante para definir edificios y solamente va a estar disponible en el módulo de edificios de Robot Structure. También vamos a aprender a crear secciones de todo tipo, como son columnas de concreto armado, vigas de concreto armado y barras de acero, ¿no? Que pueden ser columnas y vigas también. Luego ya vamos a pasar al modelado, donde vamos a crear primero columnas. Vamos a aprender a rotar las columnas o vigas o cualquier tipo de barra. Luego vamos a aprender cómo funciona la orientación de los ejes en robot y cómo podemos colocarlo a nuestro gusto o a nuestras necesidades. Posteriormente vamos a ver un poco de colocación de apoyos según las restricciones que requiera nuestro proyecto y que nosotros podemos definir y personalizar. Posteriormente vamos a usar a crear vigas. Vamos a crear vigas y también barras. La diferencia entre estas dos es una pequeña diferencia en la forma de creación y también en el uso para diseño, ¿no? Vigas son elementos horizontales, mientras que las barras pueden ser de cualquier tipo, horizontales, verticales y también diagonales, que podrían ser, por ejemplo, los arriostres. Luego vamos a crear vigas curvas. Vamos a enseñar a crear vigas curvas. Luego vamos a ver un tema de relajaciones o liberaciones en las barras, que nos sirve para modelar, por ejemplo, estructuras de tipo cerramientos o cerchas o armaduras, como quieren llamarlo, donde se aplican algunas liberaciones especiales a las barras, pero en realidad depende mucho del diseño, especialmente en estructuras de acero. También vamos a ver las excentricidades en barras. Las excentricidades nos definen finalmente la posición de la final de la barra, a dónde está limitada, hacia abajo, hacia arriba, si tiene alguna distancia con respecto al eje de la otra barra, y también el acortamiento o alargamiento que tengan estas vigas. Todo esto lo definimos en las excentricidades. Y para finalizar vamos a ver un poco de la exportación e importación de un modelo de AutoCAD a robot y viceversa, para conocer cómo es que debe modelarse esto. Obviamente hablamos de un modelo, de un dibujo en 3D en AutoCAD. Vamos a comenzar primero con la cuadrícula, que lo vamos a ver Nuevamente estamos en Robot Structural. He abierto un archivo nuevo en el módulo de edificios. Vamos a ver ahora en este entorno de robot, vamos a empezar a trabajar con la cuadrícula. Como he abierto un módulo de edificios, la cuadrícula tendría que trabajarse desde el menú de estructuras, ya que no tenemos una herramienta directa por defecto. Nos vamos a estructuras, vamos al menú ver, y ahí vamos a buscar cuadrícula y finalmente vamos a definir el paso de la cuadrícula. Ya antes de definir esto, podemos ver que no vemos ninguna cuadrícula en una vista 3D. Y si nos vamos, por ejemplo, a una vista XY, a la vista en planta, que es donde se define la cuadrícula, o una vista XZ o una XY, sí están definidas las cuadrículas. Ya podemos ver que se marca mi cursor en cada punto de la cuadrícula. Entonces, obviamente en el modelo 3D no me va a funcionar.
Ya en este cuadro que habíamos abierto vamos a editar el paso de cada cuadrícula. Ya, por ejemplo, si nos acercamos un poco, ubicamos el punto 00 en las coordenadas, ubicándonos en la regla superior y el lado izquierdo. Tenemos que este es el lado, digamos 00, ya solamente para ubicarnos. Y vamos a digitar la diferencia en X y en Y de la cuadrícula. X y Y ya vendría a ser en cada vista, ¿no? Vemos que acá la regla es cada 5 metros y en 5 llega a 10. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si le ponemos a 1 metro y le damos a aplicar? ¿No? Nos vamos a tener que acercar un poco más con el zoom para poder visualizar que la cuadrícula está a 1 metro. Entonces, como ven, es muy sencillo trabajar con esta cuadrícula. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos vamos al eje XZ? Está igual, ¿no? Solamente este XY no se refiere a los ejes globales, sino a la visualización horizontal en X y vertical en Y, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos un mayor espacio en X, vemos que es la horizontal la que está variando. O un espacio mayor en Y y vemos que tiene cada 3 metros. Ya, simplemente este es el control de cuadrículas y ya a partir de este podríamos modelar cualquier elemento, como por ejemplo una barra, ¿no? Una barra a tan solo perdón, vamos a volver a dibujar la barra, estructura de barra. Desde el punto 00 a 2 metros, ¿no? Que es nuestra cuadrícula. Podríamos hacer otra a otros 2. No se ve muy bien la barra por el color, pero ahí está la barra. Ya, entonces, así es como podremos editar y utilizar la cuadrícula en Robot. Bueno, estamos nuevamente en Robot Estructural. Ahora habíamos visto la cuadrícula. Nos podemos ir aquí en la parte superior, donde podemos visualizar dos opciones. Una es la vista y la proyección. Esto únicamente aparece en el módulo de edificios. En la pestaña de vista es lo que hemos estado realizando hasta ahora, y en la proyección vamos a tener una visualización de las plantas, donde para quitar la cuadrícula nos vamos al menú ver, cuadrícula, volvemos a poner definir cada paso y le quitamos el check de visualizar cuadrícula para que no nos aparezca. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque ahora vamos a pasar a crear las líneas de construcción. Entonces la cuadrícula ya no nos va a ser útil. Vamos a abrir esta ventana que la encontramos aquí en la parte lateral derecha o en estructura líneas de construcción. En esta ventana tenemos tres opciones. Primero, nombrar las líneas. Luego tenemos tres opciones, tres pestañas que son cartesianas, cilíndricas y arbitrarias. Vamos a crear primero las líneas de construcción cartesianas, que son las que más vamos a utilizar definitivamente en nuestros proyectos. Y vamos a crear el programa. Ahora vemos que las unidades no están configuradas. Podemos modificarlo rápidamente aquí en la parte inferior o yéndonos, como habíamos visto, a preferencias de proyecto, y podemos seleccionar la configuración que le habíamos creado y le habíamos puesto el nombre de configuraciones. Entonces ya toda la configuración que habíamos visto en el capítulo anterior lo podemos tener. Volvemos a las líneas de construcción ya, y pasamos a explicar esta parte de aquí. En la posición, lo que colocamos es la posición donde queremos que se agregue la línea de construcción. Por ejemplo, en 0, si yo quiero en el punto 5, en X, ¿no? Porque acá tengo seleccionado X, Y y Z, tengo seleccionado ahorita el X, le pongo 10, de repente 20, ¿no? Y voy colocando así. Si le coloco el 2, ¿no? Me aparece y me lo ordena según la posición donde debe estar. Acá aprieto agregar para ingresarlo, y las demás herramientas son lo que indica exactamente la herramienta o el botón, ¿no? Si yo le doy a eliminar todo, me elimina todo lo que he creado.
Y estas partes de aquí nos sirven para colocar las temas las líneas de construcción en X, pero de manera rápida. Por ejemplo, yo quiero colocar 5 líneas de construcción cada 5 metros, ¿no? Partiendo de la posición 0. Entonces me va a colocar la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5 adicionales a 5 metros. Ya, y me las ha nombrado según lo que dice aquí, ¿no? Que es la numeración, bueno, de números, ¿no? Vamos, por ejemplo, al eje Y y vamos a ponerlo 4 cada, no, en la posición 0, 4 cada 4 metros y vamos a ponerle ABC. Agregamos y nos aparecen los ejes ABC cada 4 metros. Z no lo vamos a tocar, ¿ya? Por un tema de que este va a estar definido por plantas, que lo vamos a ver después, cómo crear las plantas. Pero se crea, en caso de que si quisiéramos crear eje Z, se crea de la misma manera, como hemos hecho en X y Y. Ya habíamos creado las líneas de construcción cartesianas. Nos había faltado aplicar. Al aplicarlo nos debe aparecer en el fondo ya las líneas de construcción, los ejes según los hemos creado. Podemos ver también cómo crear coordenadas cilíndricas, pero estas vamos a llamarlas de otra manera. Vamos a llamarlas cilíndricas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque actualmente las líneas que yo tenía creadas eran para ejes cartesianos. Entonces, al yo crear acá, tengo que definir cilíndricas, tengo que definir, por ejemplo, el radio. Voy a cobrar 5 radios cada 5 metros. Voy a agregar el ángulo. Voy a crear 10 a 15 grados sexagesimales, ¿no? Me llega hasta 150 grados. No cierra el círculo, ¿no? Podemos ver. Este está en números, este pongámoslo en letras. Así de simple es trabajar con estos ejes, ¿ya? Y me ha ingresado ambos ejes, ¿no? Entonces ahí podemos ver que si yo le doy a actualizar para que se vuelva un poco más chico esto, bueno, ahí está, podemos ver que se ha creado los radios, ¿no? Los 5 radios que yo tenía y los ejes cada 15 grados, que no cerraba el medio círculo, ¿no? Porque no llegaba a los 180, llegaba solo a 150 grados. Entonces se ha cumplido. Pero ¿qué pasa? Hay dos ejes, ¿no? ¿Cómo sé yo cuál utilizar? Me voy a confundir. Entonces ahí es donde usamos el administrador de líneas. Ahí voy a poder, me van a aparecer ya las dos opciones que yo he creado. La primera que era líneas de construcción y la otra que era cilíndricas, ¿ya? Y cuál yo tengo seleccionada para edición. Pero para la visualización me voy a la parte inferior donde dice administrador de líneas. Ahí yo voy a poder darle un check o quitarle un check a la línea de construcción que no quiero que se vea. Por ejemplo, no quiero que se vean las líneas de construcción cartesianas, ¿no? Y solamente veo las cilíndricas. De igual manera, puedo ver solo las cartesianas o puedo ver ambos o quizás ninguno. Vamos a dejar solo las cartesianas para continuar en nuestro. Habíamos creado líneas de construcción cartesianas y cilíndricas. Tenemos seleccionado aquí, no, en cartesianas voy a tener líneas de construcción. Vamos a crear unas terceras, pero las vamos a llamar arbitrarias y justamente escribimos ese nombre, arbitrarias, y procedemos a crearlas. Estas líneas son definidas por rectas, ya, rectas inclinadas. Entonces yo podría basarme, por ejemplo, en cilíndricas. Vamos a activar cilíndricas. Y si yo, ya que estoy creando las arbitrarias, bueno, tengo que crearlas otra vez porque no lo había aplicado. Arbitrarias, defino yo una recta, ¿no? Simplemente yo puedo definir una recta, un segmento de recta o una semirrecta. Me conviene una recta para que la línea sea continua, ¿no? Semirrecta va a estar definida, segmento y semirrecta van a estar definidos por los puntos que yo dé. Por ejemplo, defino el primer punto, le doy clic en el 0, 0, digamos,
y mi segundo punto lo defino en una curvatura de aquí, ¿no? Entonces ya se creó el primer eje, aquí está. Acá en este yo puedo también digitar las coordenadas de cada punto arbitrario. Primero el punto 1 y luego el punto 2. Vamos a crear otra inclinada de aquí hasta aquí, otra de aquí a aquí. Estoy creando, ojo, rectas. Y bueno, vamos a dejarlo ahí. Se agregan directamente, no tengo que darle clic a agregar, salvo digite los datos aquí. Si yo digito los dos puntos, sí tengo que darle a agregar. Si yo hago clic acá seleccionando y que se ponga verde la ventana, selecciono y ya tengo la opción de digitar el primer punto. Si yo doy clic acá, digito el segundo punto. Por defecto, cuando yo ponga el primer punto, automáticamente me pasa al segundo punto. Por eso que antes no hicimos esta diferencia. Ya, entonces le pongo 1, 2, 3. Y bueno, nada más, eso define mis líneas arbitrarias. Yo le doy arbitrarias aplicar y ya tengo esas líneas. Vamos al administrador de líneas y vamos a ver solo estas, ya que como podemos ver son rectas infinitas, ¿no? Justamente lo que estaba comentando, porque aquí lo creamos como recta, que es lo recomendable. De esta manera podemos tener distintos ejes en el proyecto y utilizar solamente el que nos sea necesario para, de acuerdo al, según el elemento que estemos modelando. Continuando con el modelo que estamos elaborando, vamos primero a quitarle todas las líneas cilíndricas y arbitrarias para que solamente se vean, para que solamente se vean las líneas de construcción. Vamos también a editar la cuadrícula para que no tenga tanto paso, que ya es un poco molesto. Patada 61, 5 metros, pongámosle, ¿no? Y quitémosle que se muestre. Ahí está. Vamos a continuar ahora con la edición de plantas. Para crear plantas, mejor dicho, yo me voy al menú estructura, plantas, plantas, ¿ya? La primera opción. Ahí se me abre esta ventana de creación de plantas. También puedo acceder por la barra de herramientas. En esta barra de plantas, la primera alternativa, no, es esta de aquí, de colores, que dice plantas de la estructura. Ingreso a la ventana y esto es muy intuitivo. ¿Ya? Vamos a ir a la vista acá, a la pestaña vista del proyecto, de nuestro proyecto, y vamos a ir al 3D. ¿Ya? En el 3D, bueno, no está filtrado acá mis líneas de construcción, vamos a volver a hacerlo. Como ven, puedo abrir en Robot dos ventanas a la vez y no hay ningún problema, ¿no? Ahí podemos ver, vemos que solo hay creado una planta que es la que nos ha creado por defecto. Aquí yo puedo definir en nuestra primera opción la base de nuestro proyecto, es decir, dónde va a estar, va a reconocer como base y automáticamente cuando yo creo una columna le va a colocar un apoyo en esa base. Yo tengo entonces que definir esta, la puedo definir acá colocando, digitando el número de la altura, la referencia con respecto al eje global, o le puedo definir gráficamente. Al colocar en definir, yo le coloco la altura, ¿no? Le hago un clic aquí y me vuelve a aparecer 0, que va a ser nuestra base, la base de nuestra estructura. Luego abajo le ponemos escribir y vamos creando planta por planta. Puedo hacerlo con definición gráfica o con una definición manual. Si es definición gráfica, yo tendría que tener crear algún eje de referencia o alguna línea, quizás un archivo exportado, ¿no? Donde yo le pueda definir las plantas. También puedo digitarla, la altura, pero la mejor forma es una definición manual donde yo puedo crear estas plantas, ¿no? Que es muy similar a lo que decíamos creando los ejes cartesianos, ¿no? Vamos a crear 4 plantas, cada una a 3 metros, ¿no? Repetir, altura, y le doy a agregar. Entonces ya me ha creado las 4 plantas, pero si nos damos cuenta la primera planta estaba en inglés, ¿no?
Entonces ese fue por el cambio de idioma que hicimos cuando ya la planta estaba creada. Entonces podemos eliminar esta, o vamos a mejor eliminar todo y volver a crear nuestras plantas. Bien, volvemos a agregar y ahora sí están creadas nuestras plantas. Planta 1, planta 2, planta 3, planta 4 cada 3 metros. ¿Qué otras opciones tenemos en planta? Podemos ponerle el nombre. Yo puedo definirle el nombre arbitrario según el nivel al cual corresponden, ¿no? O puedo colocarle yo un nombre aquí. Lo mismo se puede hacer, ojo, en las líneas de construcción. No habíamos visto eso. Si yo le pongo la opción definir, que también la tenemos aquí, vamos a verlo, definir, yo le doy el valor que desee aquí en la parte izquierda. Por defecto me viene este código que me indica el nivel que le corresponde a dicho, a cada, según las coordenadas que tiene. Vamos a dejarlo en planta. También yo le puedo cambiar el nombre, ¿no? Por ejemplo, a esta planta llamarla ya no planta, sino nivel. Al darle clic en otro lado me aparece esta ventana que me pregunta: quiero cambiar, ¿a dónde quieres aplicar este cambio que has hecho, ¿no? Al nuevo modelo para la planta seleccionada, a la nueva plantilla, reemplazando a planta 1 para las plantas sucesivas, a la nueva plantilla para todas las plantas sucesivas, ¿no? Y le pongo aplicar el modelo decreciente si quiero que vaya al revés, ¿no? Vamos a ponerle a todas las plantas sucesivas. Entonces me ha cambiado solamente desde la 3 hasta la 4. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que cambie todas? También cambiarle desde el primer nivel, ¿no? Le escribo nivel, vuelvo acá, le pongo todas las plantas y ya me cambió todos los nombres de esta parte de aquí, ¿no? A pesar de que diga planta, si yo le vuelvo a poner, me lo vuelve a cambiar. Entonces, esta es más que todo una edición manual que yo le puedo dar al texto, ¿no? Vuelvo a poner todas las plantas. Luego también tenemos algunas opciones avanzadas, que estas opciones avanzadas son para designar plantas. Yo puedo tener elementos que están volando, ¿no? No pertenecen a ninguna planta. Entonces estos elementos yo los puedo asignar a dicha planta solamente seleccionando las barras, ¿ya? Eso, como no tenemos elementos, no lo vamos a ver. Y bueno, esta es la manera de crear plantas. Obviamente me falta aplicar para que las podamos visualizar. Acá podemos ver el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Vamos a continuar en este modelo que estamos creando, no sin antes guardar el proyecto. Nos vamos a menú archivo, guardar proyecto como, y bueno, le damos una ubicación arbitraria. Lo voy a guardar por ahora en el escritorio. Vamos a llamarlo modelo ejemplo 1. Ya, únicamente esto es para grabar el modelo. Esperamos a que lo guarde. Ya está. Ahora vamos a empezar a la creación de secciones. Voy a empezar a crear secciones donde, yéndome aquí a la herramienta sección que está en la barra de modelo, o también puedo irme al menú estructuras y bueno, no está operativa la opción secciones. Me parece que hay que activarla desde el menú. Bueno, dejémoslo aquí nada más, que la tenemos en este lado, sección. Vamos a ir a crear secciones. Esta ventana que nos ha aparecido es una ventana típica de robot estructural, que ya nos vamos a familiarizar mucho con esto. A esta ventana la podemos llamar la ventana de etiqueta o ventana de label, que nos sirve para crear etiquetas, ¿no? Esta tiene opciones diferentes en la parte superior, como son crear nueva etiqueta, abrir una nueva etiqueta, ¿no? Que esta la puedo abrir, ya lo abriría de otro archivo. Ya me aparece esta ventana para abrir secciones en este caso. Bueno, no vamos a usar mucho eso porque hay otra manera de seleccionar eso, más eficiente. Pero podemos abrir de esta manera. Podemos eliminar etiquetas o eliminar todas estas, que es lo que voy a hacer. Eliminar esta, por ejemplo, una por una. Tengo también la opción ya esto de la visualización, ¿no? Cómo quiero visualizar mis etiquetas.
vamos a dejarlo como estaba, y la opción de guardar, ¿no? Guardar en un catálogo de perfiles, que esto me va a servir en caso de que yo ya optimice un catálogo muy constante de perfiles, y la opción de cortar. Esta opción lo que hace es eliminar todas las del proyecto. Ya como no hemos ingresado nada, le damos clic y le damos sí para eliminar todas las secciones del proyecto. Vamos a empezar creando una nueva, vamos a la nueva etiqueta, una nueva sección, y vamos a seleccionar aquí donde dice tipo de perfil, qué tipo vamos a usar. No tenemos opción acero, viga de concreto armado, columna de concreto armado, madera y aluminio. Vamos a empezar con la columna de concreto armado, ¿no? Acá abajo nos aparece por defecto el material que habíamos seleccionado en las preferencias del proyecto, el ángulo gamma con la cual la queremos crear esta sección, si es que queremos rotarla, y bueno, acá podemos cambiarle el material si deseáramos, en la parte inferior ya es la creación propiamente de la sección. Podemos crear por ejemplo una columna de 30, o vamos a poner 40 por 40, ¿no? Acá le daba el nombre y aquí le escribo las dimensiones en centímetros como habíamos configurado nuestras unidades, y le doy a agregar. Al colocar agregar y cerramos esta ventana, nos aparece en la ventana de etiquetas. Yo puedo partir de esta que ya tengo creada, ¿no? Cambiarle el nombre a, por ejemplo, una de 50 por 50. Le cambio las dimensiones y agregar. De esta manera podemos crear, esta es la manera en la que creamos columnas de concreto armado. Vamos a crear unas columnas adicionales a las que ya habíamos creado. Por ejemplo, vamos a crear una de 30 por 50. Agregamos. Y bueno, vamos a dejarlas en estas tres columnas. Ahora vamos a ir a una nueva etiqueta y vamos a crear una viga de concreto armado, ¿no? Si se dan cuenta, ha cambiado un poco el entorno, ¿no? En el caso de columnas tenía la opción de crear otros tipos de columnas. En el caso de viga tenemos la opción de crear, ya no tengo esa opción, simplemente tengo estas de aquí, ya que son vigas en T, en I, y bueno, y de formas arbitrarias. Si nos vamos a columna, tengo igual sección T, me aparecen todos los parámetros que yo debo ingresar, igual en L, ¿ya? Y distintas formas, ¿no? Que lo pueden averiguar. Es muy intuitivo la manera de ingreso, no hay necesidad de revisarlo una a una. Igualmente aquí, ¿no? En lo que es la definición de vigas. Ya, vamos a crear una viga entonces, una viga de 25 por 50. Este es el nombre que yo le estoy dando. Le pongo 25 en la base y 50 en el peralte, ¿no? Acá me indica B por H. Otras opciones adicionales que tenemos en el caso de creación de vigas es la reducción de momento de inercia, donde yo le puedo poner un factor al momento de inercia para amplificar o reducir este, ¿no? Por lo general la idea es que se reduzca, poner un factor por ejemplo 0.9, dependiendo de qué quiero realizar y por qué quiero realizar esto en mi análisis, que se haga esta reducción. También puedo poner la creación de reducción de sección variable, que va a hacer que la viga cambie, ¿no? De un punto a otro. De mi primer punto donde el ingreso le puedo dar otro peralte en el segundo piso, en el segundo punto. De esta manera tendría esta viga una sección variable entre el punto inicial y final que yo le creé. Vamos a dar agregar. Ya, la 25 por 50 la vamos de nuevo a las columnas. En columnas no habíamos visto, tenemos igual la reducción de momentos de inercia. Bueno, seguimos creando, vamos a cerrar esto, más vigas. Yo duplico esto, al dar doble clic estoy duplicando para partir de esa viga. No, vamos a crear una viga de 30, perdón, por 60. Ojo, esto no obedece a ningún predimensionamiento, simplemente es algo arbitrario.
Ya vamos a crear esta viga de 30 por 60. Vamos a crear una de 25 por 60. Y finalmente una, bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya, esas vigas hemos creado. Vamos a crear ahora, nos vamos nuevamente al menú de secciones, abrimos la ventana de etiquetas, eh, unas barras de acero, ¿no? Que puede ser viga o columna, eso ya lo definimos al momento del diseño. Vamos a irnos a acero, nos vamos a acero. En acero vamos a tener nuevas pestañas que son más, no son distintas pestañas que nos ofrece el programa para la creación de barras de acero. Primero, igualmente que en columna seleccionamos el material, vamos a poner el acero A36. Vamos a nombrar acá la viga, es muy parecido, solo que tenemos acá las diferentes pestañas que les comentaba. Si colocamos en la pestaña estándar, yo voy a tener que seleccionar un perfil existente. Claro que lo puedo nombrar de la manera en que yo desee, sería bueno mantener el mismo nombre. Sin embargo, se puede cambiar este, ¿no? Yo puedo entonces seleccionar en el lado derecho todas las vigas o el perfil que quiero ingresar. En este caso está por defecto el ISC14. ¿No? Habíamos ingresado al europeo y justamente ahí nos sale, ¿no? el código de, por ejemplo, las IP, que son la sección T o I, ¿no? Que son las secciones IP. Vamos a seguir con el ISC y vamos a ingresar un perfil. Acá en la parte superior yo selecciono qué deseo, ¿no? Colocar, por ejemplo, pero perfil como me indica aquí de las T o I asimétrico, el, y me voy a seleccionar, por ejemplo, el perfil W, ¿no? Que es el más utilizado, el perfil White Flange, y acá le puedo seleccionar el perfil que quiero colocar, ¿no? Por ejemplo, uno ¿no? de 18 por 76. El nombre por defecto se me cambia, voy a dejarlo con ese mismo nombre y le doy a agregar, ¿no? Se agrega este perfil con las dimensiones acá con una, si se habían dado cuenta que aparece una visualización previa del perfil o de la sección. También podemos, por ejemplo, agregar un tipo C, ¿no? Si quisiera, ¿ya? Simplemente esto lo estoy llamando como perfiles porque son barras. Puedo también crear, en el caso de barras de acero, un paramétrico, ¿no? Paramétrico, y acá yo tengo la opción de seleccionar las distintas formas de este paramétrico. ¿Qué significa paramétrico? Que yo le doy las secciones. Ya, por ejemplo, vamos a crear una cuadrada o una cuadrada acá, pero simple, ¿no? Este es cuando tiene lados diferentes. Vamos a ponerle que sea una típica de en milímetros, ¿no? De 5 por 5 por, perdón, 50 por 50 por 3 milímetros. Ya esto está en milímetros, no 3 milímetros de espesor. Entonces vamos a ponerle para que sea 55 centímetros y acá 0.3 para el espesor, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Le doy a agregar y se ha agregado este perfil, ¿no? Que también es paramétrico. De igual manera podemos crear redondo, lleno o sólido solamente colocando aquí, igual acá, completándolo. Y bueno, todas estas secciones que tenemos para perfiles paramétricos. También tenemos la opción de crear secciones variables, compuestos, espaciales y bueno, esta creación especial basada en solamente las propiedades mecánicas, ¿no? Por así decir, las propiedades geométricas del perfil, ¿no? Les invito a explorar esas opciones y de esta manera es como creamos secciones en Robot. Vamos ahora a ver la creación de columnas. Para crear una columna me voy al menú estructura, busco la opción pilares y me aparece la herramienta o la ventana de creación de pilares.
También le puedo acceder desde las herramientas de modelo y seleccionar la columnita que está aquí, que es los pilares. Ya en esta ventana, en la parte inicial, tenemos el número de la columna que se va a ingresar, el paso que se le va a dar. Bueno, estos datos los agrega. El paso quiere decir cuánto va a saltar hasta dar el siguiente número, ¿no? Pero estos datos los asigna Robot por defecto, no es necesario preocuparnos por esto, al igual que el nombre, ¿no? El nombre que también podríamos cambiarlo aquí colocando un código especial. Bueno, pero son opciones avanzadas que son ya en caso queramos colocar nombres especiales a nuestros elementos estructurales. Vamos a esta parte que sí es importante, que es el tipo de perfil. Vamos a definir, por ejemplo, puedo definir un pilar de madera, pilar de hormigón armado y pilar de acero, que son las columnas de los materiales distintos. Vamos a definir una columna de concreto armado y le vamos a colocar 50 por 50 para esta viga. La sección la ponemos. Si nos vamos a estos 3 puntos, podemos editar la sección, ¿no? Es decir, creamos una nueva sección. Si quisiéramos crear, se dan cuenta, aquí ya no ha entrado a la ventana de etiquetas, ha entrado de frente a la creación de secciones. Ya, vamos a seleccionar la columna de 50 por 50. El material está definido en la sección, por lo tanto no se puede editar, pero sí me indica qué material tiene. Luego ya pasamos a las opciones de la geometría para la creación, donde es importante definir un tema sobre plantas que no habíamos visto. Para definir las plantas en un proyecto en robot estructural, cuando hemos definido las plantas, se han creado 4 plantas, ¿no? Cada una de estas se puede filtrar para solamente visualizar lo de una planta. En este caso estamos en el nivel 1, por ejemplo, ¿no? Que lo tenemos seleccionado. Si yo le quisiera quitar este filtro, ¿no? Tengo que presionar en esta parte donde dice filtrar plantas de estructura, o dar clic derecho aquí a plantas y activar o desactivar esta opción de filtrar plantas de estructura. ¿De qué me sirve este filtro? ¿Qué pasa? Si yo filtro, ¿no? Me parece que estoy ahorita en el nivel 1, ¿no? Podría yo seleccionar otro, pero tengo seleccionado el nivel 1. Entonces yo simplemente me voy aquí a la ventana de pilar y acá puedo digitar digamos las coordenadas de mi punto superior de la viga. ¿Ya? ¿Por qué superior? Porque está activa la opción hacia abajo, y si se dan cuenta está desactivada, está inactiva la opción, no puedo seleccionarla a la opción hacia arriba, entonces siempre tendría que hacerlo hacia abajo. ¿Por qué pasa eso? Por el filtro de plantas. Entonces, así, teniendo el filtro de plantas, vamos a colocar las coordenadas de manera gráfica, por ejemplo en este lado de aquí, ¿no? Y se ha ingresado mi columna, ¿no? Se le ha colocado por defecto un apoyo. Ya. Por defecto el programa me botaba 3 metros. ¿Por qué? Porque sabe que las alturas de plantas son de 3 metros. Yo podría cambiar también esa altura. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le quito este filtro de plantas, ¿no? Ya tengo la opción de crearla hacia arriba. ¿Qué pasa si le selecciono? Le creo la columna aquí y se crea hacia arriba, ¿no? Se dan cuenta que acá le he puesto el punto abajo, ¿no? Abajo de la columna. Entonces es así como se puede crear hacia arriba o hacia abajo, y es así como se crean estas columnas. De igual manera podríamos crear las vigas las columnas de acero y las columnas de madera. Ya hemos visto cómo crear nuestras columnas. Vamos a terminar creando 2 columnas más. Filtramos, le voy a poner hacia abajo. Voy a crearle estas columnitas de 40 por 40. A este lado vamos a crearle 40 por 40. No, el robot me marca el punto de encuentro entre estas 2 líneas de construcción. Y también vamos a marcarle la de una de 30 por 50 aquí. Ya. Cierro. Si quiero visualizar
el perfil, le doy clic aquí abajo, forma de secciones, ¿ya? Para ver los diferentes perfiles que se han ingresado. Voy ahora a crear algo importante, ¿no? Tenemos creados estos 4 perfiles, las 4, perdón, columnas de concreto armado, donde podemos apreciar que esta que es rectangular, de repente yo quisiera girarla, ¿no? ¿Para qué? Para que sea colocada en este sentido, ¿no? No está en el sentido que yo quisiera. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Voy a buscar el ángulo gamma, tengo que modificar el ángulo gamma. Entonces me voy al menú estructuras, busco propiedades y aquí voy a encontrar ángulo gamma. Ángulo gamma significa cambiar el ángulo interno de la sección de las barras. Si yo selecciono a qué ángulo quiero cambiarlo, ¿no? Por ejemplo 90 grados para que gire 90 grados la sección, selecciono la barra y automáticamente se cambia. ¿Ya? Otra manera de asignar esto es antes de ejecutar yo selecciono la opción. También puedo encontrar esa herramienta aquí en definición de la estructura, en la herramienta de definición de la estructura, y busco la herramienta adecuada para ángulo gamma, que es justamente esta, ¿no? Ángulo gamma. Y ya me aparece la sección 4, ¿no? No me está jalando la sección, bueno, lo está girando así. Lo que pasa es que no he seleccionado el ángulo. ¿Ya? Y bueno, hay diferentes maneras. Yo puedo digitarlo también, vamos a volver a 0 por ejemplo, y puedo digitarlo aquí, ¿no? ¿Se acuerdan de la barra de selección? En esta parte yo puedo seleccionar las barras. ¿Ya? Si digito 4 aquí, ¿no? Selecciono automáticamente el elemento 4 y lo traslado hacia aquí. Esto lo traslada, bueno, vamos a copiarlo, por ejemplo, ¿no? 4. ¿Por qué? Porque yo puedo digitar aquí, ¿no? Y lo cambio de nuevo a 0. Bueno, son métodos, ¿no? Yo también podría seleccionar aquí, ¿no? Vamos a utilizar un poco los métodos de selección. Me voy aquí a barra y me aparece por defecto la sección. Tengo diferentes propiedades para seleccionar dentro de una barra. Vamos a irnos a sección y voy a seleccionar la columna de 30 por 50. Con esta herramienta la subo para que sea efectiva la selección. Vemos que se ha seleccionado y acá también me aparece la barra, el número de la barra, que es el número que le corresponde. Lo traslado, ahora sí, ya que la tengo seleccionada, no sé por qué no lo traslada, bueno, algo extraño, pero vamos a intentarlo de nuevo. Cuenta. Con esto de aquí yo lo quito, ¿no? La selección 30 por 50. Y no me lo está trasladando. Muy raro. Bueno, con un control C, control V puedo copiarlo y trasladarlo. En realidad debería trasladarlo automático, ¿no? Al momento de hacer la selección, pero bueno, vamos a ver que ese mismo tipo de selección lo vamos a ver después en la asignación de diferentes elementos cuando tengamos una ventana de etiquetas. Ya, entonces, esta es la manera de girar un elemento en robot de estructura utilizando la herramienta. Vamos a ver ahora lo que son los ejes locales. Cuando hicimos el cambio del ángulo gamma, el giro, también giraron los ejes locales. Si revisamos nuevamente esta herramienta de ángulo gamma, automáticamente nos aparece los ejes locales. No se ven bien porque está activa la forma de la sección. Ahora sí podemos verlo. Vemos que siempre en todos los casos el eje Y, que es el verde, como me indica también aquí abajo en Z, en la parte inferior, el eje Y es siempre el verde, el eje Z es el rojo y el eje X el azul. Entonces siempre el eje Y me va a indicar el eje fuerte, el eje débil, perdón, de la sección, ¿no? En este caso que es rectangular. El eje Z, que es el rojo, me va a indicar el eje fuerte, ¿ya? Y el azul X me va a indicar la dirección axial, es decir, a lo largo de la barra.
Ya, esto va a ser inamovible. Si nosotros cambiamos, como hicimos antes, el ángulo gamma a 0, por ejemplo, porque estaba en 90, giran también los ejes locales poniéndose en la posición que antes explicaba. Entonces, si quisiéramos un poco mover estos ejes, solo tenemos una opción. Más que todo lo que vamos a hacer es el sentido de la sección. No vamos a poder modificar mucho lo que se refiere a los ejes propiamente, sino el sentido de X y Y. ¿Cómo? Yéndonos a la herramienta estructura, menú estructura, propiedades, dirección local de barras. Ya, acá lo que vamos a cambiar es la dirección de la barra. Nos vamos ahora a también otra manera de acceder es desde este punto, la herramienta dirección local de barras. Acá vamos a poder orientar nuestra barra en la dirección opuesta, ¿no? En el sentido en que alineándolo un poco al eje global, ¿no? Por ejemplo, si veo los ejes locales aquí activando sistema local en esta barra, puedo ver que mi eje Y, ¿no? No coincide, digamos, con el eje Y del sistema local. ¿Ya? Pero con estas opciones de aquí, de ajustar barra, yo lo que puedo hacer es ajustar, acá lo que me pregunta estas opciones X más, Y más, todo esto, lo que hace es alinear eh, el X a una de estas direcciones, bueno, en realidad a lo que sea permisible, ¿no? ¿Qué pasa si yo alineo X con el X global? ¿No? Por ejemplo, si activo esta opción, me va a aparecer, me lo alinearía a este sentido, pero ya no estaría a lo largo de la longitud de la barra, entonces no podría considerarse fx como una fuerza axial en caso de que revise mis resultados. Entonces el programa no me lo va a aceptar, no me va a aceptar, perdón, tengo que seleccionar la barra primero. Si aplico, no me acepta ese cambio, ¿no? Pero igual en y, ¿no? Si yo alinease este x al y, de igual manera no me va a aceptar el cambio. No hace ningún cambio. Pero ¿qué pasa si lo alineo al eje Z, ¿no? Que es donde está la columna? ¿No? Podemos ver que la columna está en el eje Z. Entonces, ahorita está en Z positivo, está hacia ahí, ¿no? Entonces no debería cambiar, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo quiero cambiar el sentido y quiero que mi coincida con el Z negativo? Entonces ahí sí me cambia el sistema local, ¿no? ¿Es permisible? Sí, porque el X sí puede coincidir con el Z global. Ahora, como hemos visto, solo tenemos dos opciones de cambio, ¿no? En general. Entonces, en barras inclinadas esta opción es más útil. Pero si en el caso que tenemos barras normales, ¿no? Solamente podríamos activar esta opción y aplicamos, ¿no? Que las aplica esta barra seleccionada y nos hace el cambio de sentido de forma inmediata, ¿no? El cambio de sentido, obviamente el que me considera para estos giros es el X local, ¿no? De igual manera podría girar esta o seleccionarlas todas, ¿ya? De esta manera podemos comprender un poco más sobre el sistema local de las barras. Ahora vamos a ver un poco sobre los apoyos. ¿Ya? Por defecto dijimos que al ingresar una columna nos ingresa un apoyo. ¿Qué apoyo es este? Como sabemos, ¿no? Está ahorita en símbolo, pero no sabemos a qué apoyo corresponde. La herramienta de apoyo la podemos encontrar en el menú estructura, nuevamente apoyos, ¿ya? O desde esta barra directamente aquí en apoyos, la puedo encontrar y me aparece la ventana de etiquetas que también la habíamos visto en secciones y la distribución es la misma, exactamente la misma, con la diferencia de que tengo estas opciones, ¿no? De colocar cargas nodales, lineales y superficiales. Voy a entonces crear una etiqueta nueva. Como sabemos ya existen tres, ¿no? Por defecto. Vamos a crear una nueva y me aparece ya la ventana de la definición de restricciones. Tengo la opción de hacer una restricción rígida, elástica, definiendo un K, es decir, una rigidez al punto para que no sea exactamente
restringido totalmente, va a depender ya más de la rigidez que yo defina, rigidez lineales. Y bueno, tenemos también otras opciones de rozamiento y la opción juego no lineal, en caso de que sea un apoyo no lineal, y un apoyo de amortiguamiento, ya que nos va a servir para modelos más complejos con sistemas de amortiguamiento o en apoyos de análisis no lineales. Ya vamos a utilizar inicialmente solo el rígido, que es la restricción normal que siempre aplicamos. ¿Cómo la realizamos? Simplemente acá nos indica que debemos localizar o dar check a las direcciones bloqueadas. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo darle a X, quitarle en X, y puedo hacer que se permita el movimiento solo en X positivo o solo en X negativo, ¿no? Es decir, me está permitiendo el movimiento sí, pero solo en una dirección, ¿no? Por lo general vamos a tener las restricciones en ambos sentidos, así que esto generalmente si es que liberamos vamos a tener en ninguno, quiere decir que ninguno va a mantenerse restringido. Ya, eso sí es que liberásemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a crear un apoyo empotrado, ¿no? Que es el que generalmente usamos para los modelos simples, lineales en edificaciones. Yo pongo empotrado. ¿Cómo debe ser mi sistema empotrado? Debe tener todas las direcciones bloqueadas. Entonces, debería bloquearlas todas estas direcciones. Que ya está, ¿no? Les doy a agregar y se agrega aquí en la ventana de etiquetas mi apoyo empotrado. Puedo también crear un apoyo articulado y le voy a quitar todas las rotaciones, ¿no? Y le doy aplicar. Al dar aplicar se ha creado también el apoyo articulado. ¿Qué otro apoyo puedo crear? Vamos a crear por ejemplo un apoyo móvil, ¿no? Un apoyo móvil que solamente se desplace en Z, ¿no? Solamente tenga la restricción en Z y permita movimiento en todo lo demás. Listo. Entonces es la manera en la que creamos los apoyos. Tenemos también unas opciones avanzadas aquí en la parte inferior donde ya podemos definir apoyos especiales en el caso de apoyos en mallas de elementos finitos que nos podrían definir apoyos idealizando por ejemplo una columna, ¿no? Dependiendo de la cantidad de elementos finitos y las longitudes que yo pueda configurar en este apoyo. Ya, hay la opción de columna, ¿no? Que les indica ahí también apoyos nodales combinados, ¿no? Bueno, son opciones avanzadas que por el momento no vamos a utilizar. Creados ya nuestros apoyos, hay que ver ahora la manera de asignación. Hay diferentes maneras de asignar. Una es seleccionando el elemento que quiero y irme gráficamente al punto donde quiero asignarlo. Ahí está el apoyo, ¿no? El apoyo empotrado vemos que es un cubo, que es su símbolo. Por ejemplo, ahora vamos a asignar de otra manera el apoyo articulado. Voy a irme acá, clic derecho, seleccionar, ¿no? Ahora puedo seleccionar cualquier elemento y voy a seleccionar este nudo, ¿no? Selecciono el nudo y regreso a la ventana de apoyo y le doy clic a selección actual. Me aparece el nudo, ¿no? Y por ejemplo le voy a asignar articulado y le doy clic, o por ejemplo ya está articulado, vamos a asignarle móvil y le doy clic a aplicar, ¿no? Vemos que ha cambiado el apoyo. Otra manera es seleccionando el nodo, respectivo nodo, podemos activar el nudo aquí, ¿no? ¿Qué nudo es? El 5, ¿no? Bueno, puedo seleccionarlo aquí o aquí, vamos mejor aquí, 5, arrastro el 5, ¿no? Que esto no pude hacerlo anteriormente. Bueno, arrastro el 5, doy clic, aprieto OK y ya también le asigné el apoyo móvil. ¿Ya? Entonces también puedo hacerlo de manera gráfica a varios nodos. Mira, teníamos un nodo volando aquí. Ya vamos a borrarlo. Y vamos a asignar apoyo empotrado a todos nuestros nodos. Como selecciono empotrado, doy clic derecho, seleccionar, selecciono todos los nodos y lo traslado a la ventana.
me has dado una ruta de selección que son los nodos seleccionados. Doy a aplicar y me cambia todos los nodos a empotrar. Continuando con nuestro modelo, vamos ahora a modelar vigas. Ya modelamos vigas yéndonos al menú estructura, vigas. Nos aparece esta ventana que es muy parecida a la que vimos de columnas. Bueno, también podemos ingresar desde aquí, ¿no? Decía que es muy parecida a de columnas, a la creación de columnas. ¿Por qué? Porque me aparecen las mismas opciones aquí. También selecciono el tipo de perfil, viga de concreto armado, y selecciono también la sección que tenga creada, o puedo acceder a la creación de secciones. Sin embargo, la diferencia es en la creación, ¿no? En la geometría, donde yo tengo la opción de crear, dar un punto de inicio. Debo crear un punto de inicio y un punto fin. Ya, por ejemplo, le doy aquí el primer clic y mi segundo clic, y ya se creó la viga. El primer clic marca el inicio y el segundo marca el fin. Yo también podría digitarlos acá, ¿no? Que es una opción que siempre te da Robot Structures, no solamente gráficamente. Entonces, ahora he creado una viga horizontal. Otras opciones adicionales, ¿no? Aparte de los dos puntos, recordemos que las columnas se hacía dando un solo punto, es también la creación de vigas desde de una manera activando estas dos opciones que tenemos. Una es vigas horizontales, que la teníamos activa, ¿no? Si al nosotros activarla, si nosotros, yo por ejemplo le puedo dar este punto desde aquí hasta aquí, que me haga una viga, ¿qué pasa? Me la hace abajo. ¿Por qué? Porque está activa la opción de vigas horizontales. Entonces siempre va a buscar que la viga sea horizontal en base al primer punto que yo defino. ¿Ya? Borramos esta viga. Ahora nos vamos aquí, seleccionar, la selecciono y la borro. Entonces la opción para que no pase eso es hacer la viga desde este punto a este punto, quitando la opción de vigas horizontales, y en esta ocasión ya he hecho la viga diagonal, ¿no? Si es que quisiera hacer vigas diagonales, vamos a activar vigas horizontales, y vamos a usar ahora activar la otra opción de arrastrar. Si yo activo la opción arrastrar, cuando yo cree mi viga, ¿no? Vamos al primer punto para que se cancele lo que tenía antes. Le doy al primer punto, segundo punto, y como tengo activa la opción arrastrar, puedo continuar, ¿no? Ya solamente me va a preguntar el segundo punto, ¿no? Porque el segundo lo toma como el primero de la siguiente viga. Entonces de esta manera puedo cerrar el perímetro de mi pequeño proyectito. ¿Qué otro punto debemos tomar en cuenta en las vigas, ¿no? Algo importante también en estos elementos viga es que si yo hago la opción de viga sin arrastrar, ¿no? Y la hago en diagonal, debo tener en cuenta las propiedades que se le está asignando a esto, que es el tipo de objeto constructivo es viga, ¿no? Y de repente, si yo quiero que la barra sea diagonal, debería ser un objeto barra y no viga. ¿Por qué? Porque lo estamos creando como viga, ¿ya? Y esto lo vamos a ver en el siguiente video, cuando creemos barras, cómo crear una barra. En este video vamos a ver la creación de barras. Primero vamos a quitar la numeración de los nudos. Para crear barras únicamente tenemos una opción desde el menú estructura, bueno, por lo menos en el modo de edificios. En el menú estructura vamos a barras. Podemos ver que no me aparece aquí, ¿no? En el modelo de edificio, ya que no se suele trabajar con elementos barra para edificios, generalmente trabajamos con vigas y columnas. Si yo defino, por ejemplo, una barra diagonal aquí, un punto, otro punto, sabemos que la barra, bueno, está seleccionada actualmente barra
y es una sección de acero, ¿ya? Lo he creado igual a la viga, si se dan cuenta. La única diferencia es que ya no me aparece la opción de viga horizontal o arrastrarlo de manera horizontal, ¿no? Solamente me aparece la opción horizontal, que es idéntica al tema de una viga. Y si seleccionamos esta viga, ya podemos ver que efectivamente es una barra, ¿no? Perdón, ahí. Es una barra, ¿no? Ya no está como objeto constructivo viga, ¿no? Que por supuesto yo podría cambiarlo, ¿no? No hay ningún problema, podría cambiarlo. Listo. ¿Qué otra diferencia tenemos en la ventana de barra? Es justamente la excentricidad. Ya, yo puedo de frente configurar una excentricidad cuando yo estoy creando la barra. Vamos a ver en el siguiente video cómo se configuran estas excentricidades, ¿ya? Pero yo ya podría entrar a esta herramienta directamente desde la creación de barra, cosa o opción que no tengo desde la creación de vigas. Entonces sí me da cierta diferencia, ¿no? Hay cierta diferencia en crear barras, vigas, que es mínima, ¿no? Entonces nos vemos en el próximo. Vamos a seguir antes de ver el tema de excentricidades y liberaciones con la creación de una viga curva, que es muy sencillo en realidad. Si nos vamos a la opción de vigas, vemos que nuestra única alternativa es crear vigas rectas porque nos da 2 puntos que son inicio y fin y no tengo más opciones. De igual manera, si hago la creación de barras, ¿no? Solo tengo 2 puntos. Entonces, la única manera de crear una viga curva, bueno, tengo 2 opciones: crear un eje curvo, ¿no? Con ejes radiales, y empezar a crearle secciones de viga, ¿ya? Pero hay una opción mucho más sencilla, que es usando los objetos. Si yo me voy aquí a la parte derecha y selecciono objetos, me aparecen diferentes objetos que yo puedo crear a partir de que yo puedo crear, ¿no? Que vienen a ser nada más polilíneas, ¿ya? Estos objetos son nada más polilíneas. Ya también yo los puedo encontrar en la estructura. Busco la herramienta objetos. ¿Dónde está? Objetos, objetos. Y aquí tengo también la opción de crear los mismos objetos que me aparece ahí, ¿no? Que como les indicaba son elementos polilíneos, ¿no? Ya, este es un adicional que no estaba aquí, ¿no? Que es la polilínea. Lo vamos a ver luego. Entonces voy a seleccionar esta opción de arco, ¿ya? En la opción de arco me aparece esta ventana donde yo puedo crear un arco, ¿no? Me da la primera parte del método de generación, cómo lo voy a crear, ¿no? Utilizando el centro y 2 puntos adicionales. Por ejemplo, acá le doy el centro, este punto, y defino el otro punto de mi arco, ¿no? Creando un arco de esta manera, ya que no es tan bueno. Puedo definir un inicio, un fin y un centro. Por ejemplo, inicio, fin y el centro del arco. Ahí está. Y puedo definir un inicio, fin, inicio, centro y fin. Vamos a ponerlo así. Bueno, no me he creado nada. Y fin, ahí está, ¿no? Está cometiendo un error ahí. ¿Ya? Pero si damos a la forma de secciones, vemos que esta es solo una línea. Lo que les indicaba es solo una polilínea. ¿Ya? Entonces, para no crearla de esta manera y crearla como vigas, vamos a recurrir a las demás opciones que aún no hemos visto aquí. Solo hemos visto la parte de geometría. Vamos a irnos a la parte de parámetros. ¿Ya? Bueno, en geometría solamente es la colocación de los puntos. Nos vamos a parámetros y podemos ver colocarle una discretización. ¿Qué significa la discretización? Es dividir el arco en pequeñas líneas rectas que definan el arco
según la cantidad que yo le dé. Vamos a dejarlo en 10, ya que es un número constante. Tengo la opción, estas opciones de hacer una división para el ángulo de 360 grados y colocarle una longitud de arco también, una longitud de lado, perdón, ¿no? Definir cada lado para hacer la división. Vamos a hacer que lo divida en 10 lados iguales. Ahora me voy a arco, ¿no? Acá selecciono que quiero hacer un arco y, muy importante, activar esta opción que dice crear barras. ¿Ya? Ahora, ¿qué barra me va a crear? Me voy aquí a secciones y yo le selecciono qué barra quiero que me cree. Tiene que estar con la flecha, ¿no? La barra que yo quiero que me cree. Voy a seleccionar la barra de la viga, una viga de, por ejemplo, 25 por 60. La dejo así y cierro. Entonces, ahora sí, voy a darle inicio, centro y fin. Vuelvo a seleccionar la ventana, inicio, le doy un centro, bueno, por un punto arbitrario, aquí, y un fin, ¿no? Y vemos que ya se ha hecho la viga, ¿no? Una viga. ¿Qué secciones de viga tiene esta? Podemos verlo aquí en la ventana de propiedades, 25 por 60, que era la sección que teníamos seleccionada. Entonces, de esta manera podemos crear un arco. Ahora, de repente yo no quiero un arco, sino un círculo, ¿no? Entonces tengo las mismas opciones en el caso de círculo, ¿no? La discretización, crear barras, ¿no? Puedo discretizar en 10, puedo discretizar de diferentes maneras, ¿no? Definiendo un punto, centro y radio, ¿no? De esta manera yo puedo definir un círculo, ¿no? Que me define las barras, ¿no? No lo he hecho en referencia a nada, así que no lo he hecho en ningún plano de referencia, ¿ya? Pero bueno, esa es la manera en que también podríamos crear con un centro y radio un círculo, ¿no? De esta manera podríamos crear también un rectángulo para hacerlo más rápido, tal vez las barras. ¿Sí? Nos crea las barras más rápido que como lo hicimos aquí. En realidad estas son opciones de creación que más nos sirve para la creación, como indicaba, de vigas curvas, ¿no? La utilización, cómo nos apoya la utilización de objetos a la creación de formas un poco más rebuscadas. Ahora lo que vamos a ver son las relajaciones en barras, que lo podemos encontrar en el menú estructura, relajación, o directamente desde ya la conocida herramienta que tenemos aquí de definición de la estructura y buscamos igualmente relajación. Nos aparece nuestra ya muy familiar ventana de etiquetas, donde definimos, por ejemplo, una nueva etiqueta. Vamos a tener distintas pestañas en el lado izquierdo y también en el lado superior, que nos va a poder definir muy parecidas al tema de restricciones de apoyos, y nos va a ayudar a definir opciones avanzadas en las relajaciones. Vamos a ver la opción más simple, que en barra podemos colocarle un nombre a esta relajación y colocarle, en este caso, activar las direcciones libres. En el caso de apoyos yo activaba las direcciones restringidas. Aquí es totalmente lo opuesto. Vamos a asignar esta opción que es Pinet, que es la más utilizada para el tema de armaduras o cerchas. ¿Por qué? Porque lo que hace es liberar las rotaciones en la barra, ¿no? ¿Para qué? Para que no se generen momentos en dichas barras y únicamente trabaje a esfuerzos principalmente axiales. Ahora lo que vamos a hacer es asignar esto, ¿no? Vamos a dejarlo como está, ¿no? Porque claramente vemos que están libres de manera adecuada, están libres las rotaciones. Ahora, ¿por qué no se libera un lado se libera y el otro no? Uno está restringido y el otro no. Porque si nosotros tenemos una barra y esta, si vemos la rotación en X y vemos los ejes locales, el eje X, que es el azul,
Si hacemos la regla de la mano derecha y vemos el momento en X o la rotación en X, vemos que este es una rotación torsional. Esta rotación torsional, si la restringiéramos, si la liberáramos en ambos lados, sería una rotación infinita, ¿no? Por lo tanto, no podríamos realizar este tipo de liberación y siempre hay que colocarle un lado libre y el otro restringido. ¿Ya? Entonces, viendo que esta asignación es correcta, vamos a crear, le quitamos los ejes locales, vamos a asignar este objeto. Al momento de asignar lo hacemos como lo hicimos en apoyo, seleccionando en esta ocasión las barras, pero hay que tener muy en cuenta la dirección en la que se está asignando. Si yo hago de izquierda, me pego un poco más hacia el lado izquierdo, llamémoslo así, vemos que aparece una flechita, ¿no? Esa flechita me está indicando cuál es el punto de inicio y cuál es el punto de fin. Si me acerco más al lado derecho, la flecha ha cambiado. Entonces mi inicio es lo que era antes el fin y el fin es lo que era antes el inicio. Si abrimos esto, vemos que, por ejemplo, la rotación es en el fin y no en el inicio. La liberación, ¿no? Entonces me acerco a este lado y vamos a ver qué nos ha asignado. Como viendo esta opción que nos ha aparecido. Dice FFMMM, ¿no? F quiere decir que está fijo y M es móvil, ¿no? ¿Qué significa? Que tengo tres opciones fijas y tres móviles, ¿no? Lo que quiere decir que está libre todo, ¿no? En esta barra, que era el inicio, ¿no? Como vimos aquí, todas las tres libres, ¿no? 3M es 3 libres. Y acá vemos que es diferente, ¿no? Tiene 4 fijos y 2 M, ¿no? Entonces vemos que se ha asignado de izquierda a derecha. ¿Qué pasa si elimino esta relajación, ¿no? Con esta opción de eliminar. Y la vuelvo a asignar de derecha a izquierda, ¿no? Parece al revés, ¿no? Fija, 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 M, 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 ¿no? X, Y, Z, rotación X, rotación Y, rotación Z. Y acá me aparecen 4. X, Y, Z, rotación en X, fija, y las otras móvil, ¿no? Entonces podemos corroborar que efectivamente se ha asignado de acuerdo a la flechita que me aparece y me hace la indicación. De esta manera podemos asignar y crear relajaciones para barras de acero cuando las necesitemos. Ahora sí, vamos a ver el tema de excentricidades en barras. Las excentricidades no es más que un acomodo de las barras manteniendo, claro está, la conexión entre estas. No, vamos por ejemplo a ver a la opción de excentricidades, nos vamos a la estructura, características adicionales, excentricidades. Ahí la vamos a encontrar. También la podemos encontrar aquí, ¿no? La herramienta de excentricidades. Nos abre la ventana de etiquetas de excentricidades que ya la conocemos muy bien. Vamos por ejemplo a abrir una de estas que ya existe, el upper flange. El upper flange que me está describiendo las excentricidades. ¿Qué nos dice el upper flange? Tenemos dos herramientas, dos etiquetas, ¿no? Las excentricidades absolutas y las excentricidades relativas. Las excentricidades absolutas, ¿qué van a hacer? Me van a definir en base a ejes locales o globales, según yo coloque ciertos desplazamientos en las barras, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocarle la forma de sección a nuestra estructura y yo le defino un z menos 0.5, ¿no? Y le creo aquí, le cambio por flange, le voy a poner otro nombre que sea de desplazamiento en z, test z, vamos a ponerle, ¿ya? Y esta la asigno a esta viga. ¿Qué ha sucedido? Que se ha movido 50 centímetros hacia abajo, ¿no? Está un poco más real, ¿no? La viga, porque está, digamos, asignada de manera correcta, ¿no? Como realmente se construye hacia abajo, ¿no? Del eje hacia abajo, ¿ya? Pero ha sido colocado globalmente. Por ejemplo, que ahí sí yo podría colocar en X, en Y, en Z.
con ejes locales o ejes globales. La creación que yo hice era con ejes locales, ¿no? Eso es lo que se refiere a absolutos. Yo defino distancias definidas, es decir, distancias fijas, ¿no? Si es 50, es 50. Relativas cambia un poco porque ya lo puedo definir en base a sección transversal. Ya puedo definir en cualquier punto de mi sección. Puedo definir que esté al eje, puedo definir que esté en una esquina, en la otra esquina. Es como definir el punto de inserción de la sección que estoy colocando. Eso sería aquí en sección transversal si escojo posición de perfil. La otra es posición respecto al perfil. Acá yo debo seleccionar un objeto y me va a considerar una distancia respecto a un perfil que yo defina. ¿Ya? Esto también es un poco limitado ya que la distancia relativa va a ser, por ejemplo, si yo quiero colocarle que esta tenga una extensividad respecto a esta barra, va a ser solo respecto a esta barra. No voy a poder generalizar estas barras, ya que aquí le coloco una sola barra con su número, ¿no? Entonces, la más adecuada, o bueno, la más que más se va a utilizar también es la posición de perfil hacia abajo, ¿no? Para definir vigas, que es justamente el upper flange, ¿no? Si lo vemos aquí, está definido, ¿no? Esa excentricidad. Vamos a definir esas excentricidades a todas nuestras vigas, ¿no? Y vemos que están hacia abajo. Ahora, ¿qué otra opción tenemos en excentricidades? Aparte del upper flange, vamos a crear otra que sea vamos a ponerla upper con minúsculas, upper flange más acortamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque además del upper flange que ya está definido, vamos a crear un acortamiento tanto en el inicio como el fin. ¿Qué es el acortamiento? Es cortar la viga cuando toque otra barra, ¿no? Otra barra perpendicular en este caso, o horizontal cuando está converja con una de este tipo. Vamos a agregar este elemento y ahí lo tenemos, ¿no? Hemos agregado la etiqueta y podemos asignarlo, ¿no? Vemos que se ha acortado, ¿no? La viga, ¿no? Y también ha mantenido la distancia con el eje pegado hacia la parte superior, ¿no? Ahí tenemos un modelo un poco más preciso de lo que es en realidad las conexiones en concreto armado. Quizás uno quisiera alinear la columna, bueno, ahí todo eso se puede hacer realizando la configuración adecuada de excentricidades. Otro punto a destacar aquí es que al hacer nosotros el acortamiento, hemos visto que me indica el inicio y el fin, y al igual que en los relajamientos implica mucho eso la forma, la flecha, como me la indica, ¿no? El sentido de la flecha según a qué punto me acerque, ¿sí? Volvemos a poner la forma de sección y vamos a continuar en el siguiente video. En nuestro video anterior vimos cómo asignamos las excentricidades, sin embargo estas no se aprecian en el modelo. Esto es un tema únicamente de visualización. Si nos vamos aquí a atributos, ¿ya? O damos clic derecho a mostrar, nos aparece la visualización de atributos, donde podemos visualizar o activar la visualización de las excentricidades. Esta la vamos a encontrar en modelo excentricidades. Aplicamos, aceptamos y ya tenemos la visualización de las excentricidades que antes habíamos creado. Ahora vamos a guardar este archivo y vamos a cerrarlo para abrir uno nuevo, ya que nuestro siguiente tema es la exportación e importación desde AutoCAD. Vamos a importar este archivo y luego lo vamos a exportar, ya que como vemos tiene elementos tipo línea, ¿ya? Son solo elementos tipo línea que los va a trasladar como elementos frame o bueno, elementos
barra a nuestro a Robot Destructor. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a archivo, abrir, y acá, bueno, ya está seleccionado, vamos a abrirlo como DWG, ya no como robot, que es por defecto lo que trae, sino como DWG, que es el formato de AutoCAD. Vamos, seleccionamos nuestro archivo y nos va a salir esta ventana, ¿no? Parámetros de lectura del archivo DXF, ¿no? Lo pasa a DXF. Vamos ahora, acá son configuraciones que las podemos dejar como están, ya, porque son más en caso de que se tenga áreas o se tenga algún elemento especial, no curvo. Vamos a poner nada más OK, y se nos va a abrir esta ventana, esta otra ventana, que nos da, por ejemplo, podemos acá configurar la rotación, si queremos rotar en ángulo alfa, beta o gamma, la estructura, ¿no? Para que nos lo ponga en otro punto, ponerle una escala mayor, por ejemplo, hacerlo crecer, ¿ya? Y también podemos cambiarle el punto de inserción, ¿no? Que no sea en 0, 0, 0, ¿no? Por ejemplo, acá está en 10, 0, 0, ¿no? Que me parece que ha reconocido las coordenadas estas en el AutoCAD, entonces lo va a ingresar en este. Yo podría ponerle que sea en 0, 0, 0. ¿Ya? Y a continuación le doy a siguiente. No, bueno, está solamente trasladando las opciones. Le doy a aplicar y OK. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ya se ha trasladado todo mi proyecto. Pero si yo le doy a forma de sección, vemos que no cambia, ¿no? ¿Qué significa? Que todos nuestros elementos de acá no tienen sección alguna. ¿Ya? Vamos a aprovechar este modelo para aprender a asignar secciones, cosa que ya lo hemos hecho. Tenemos las secciones creadas aquí. Voy a asignarle esta sección a todos mis modelos. A todo el modelo decía, perdón, voy a asignarle esta sección. ¿Cómo lo hago? Doy clic derecho, seleccionar, selecciono todas las barras que tengo aquí y las traslado hacia acá, ¿no? De esta manera ya le asigné las barras respectivas. ¿Sí? Y ya tengo un modelo exportado desde Robot Structure. Perdón, desde AutoCAD. ¿No? Y yo ya podría trabajar este modelo, colocarle apoyos y bueno, etcétera, etcétera. Trabajarlo como querramos el modelo, ¿no? Por ejemplo, le puedo colocar apoyos aquí, ¿no? Bueno, he dejado este apoyo para que se vea cómo se transfiere. Ahora vamos a trabajar la exportación a AutoCAD, ¿no? Vamos a cerrar este modelo de archivo de AutoCAD y vamos a abrir uno nuevo. Voy a abrir uno nuevo acá en como AutoCAD ISO y voy a darle a importar. Ya, simplemente lo único que tengo que hacer es grabar este modelo como TWG. Ya, le voy a llamar modelo estructural 2. Ya, y vamos a ver cómo lo ha exportado. Lo vamos a abrir desde AutoCAD. Esto está en el escritorio. No lo encuentro. Bueno, ahí está, modelo estructural 2. Lo abrimos y vemos cómo lo ha exportado, ¿no? Es una exportación en 3D. Ya, esto es porque así lo teníamos visualizado en Robot, ¿no? Vamos a hacer ahora otra exportación. Vamos a guardar el proyecto como así. Actualmente, si se dan cuenta, se visualizan solo los frames, ¿no? Porque se quitó esta opción. ¿Ya? Se regresó aquí a la opción por defecto, la que está aquí abajo. Si yo le quito los frames
y vamos a quitarle también el apoyo, ¿no? Aquí en la parte de abajo, símbolos de apoyos, voy a irme a archivo, guardar como, y vamos a ponerle modelo estructural 3. Ya, regreso a AutoCAD, vamos a cerrar este archivo, y ahora sí vamos a abrir el modelo 3, y este es pura línea, ¿no? Ya no tiene objetos 3D y tampoco tiene el apoyo que hubiera salido si lo hubiéramos colocado. Entonces, esta es la manera de exportar e importar de AutoCAD, solamente usando la herramienta abrir.